Sí, o sea, sí, es cierto que lo estudié mucho, o sea, conozco a los economistas austríacos desde... Mi primer acercamiento fue un libro que me dio mi viejo cuando yo tenía 15 años, de Hayek, que se llama Camino de Servidumbre. Tal vez no es el libro más específico de la escuela austríaca, porque es un libro más bien de análisis económico político general, donde vos no dirías, hay cosas muy específicas de la escuela ahí en ese libro, pero bueno, digamos que el autor lo conocí en esa época, entendí el 30% de lo que leí en su momento, te imaginarás, ¿no? Y poco tiempo después me dio un libro de Mises, un libro mucho más económico, que se llamaba Seis lecciones sobre el capitalismo. Ese libro tuvo un momento viral hace, creo que el año pasado, donde un luchador de lucha libre brasileño dijo, Occidente está en peligro, lean el libro de Mises sobre la escuela austríaca, las seis lecciones, ¿no? Pero bueno, después hice mi carrera, llegó la crisis del 2008, yo estudié administración en la UBA, llegó la crisis del 2008, yo ya me consideraba liberal, o sea, atravesé la crisis del 2001 con 15, 16 años, em, leía mucho a por ahí un Roberto Kachanowski, a Juan Carlos de Pablo, a José Luis Espert, digo, cuando publicaban en los diarios y demás, o a López Murphy, ¿no? Que era una persona ya muy de la política en ese momento. Pero bueno, como te decía, en el 2008 ahí me reconecté ya con la escuela austríaca con un nombre formal. Esto existe, esto es la escuela austríaca. Más allá de que yo conocía a Mises y Hayek, esto es la escuela austríaca, hay una corriente, escribieron en tantos años, tocaron estos temas. En un momento en el 2011 decidí que quería seguir estudiando y que quería estudiar escuela austríaca específico. Entonces encontré esa maestría en España y me fui a estudiar allá. Con Huerta de Soto, que hoy por hoy ya no hace falta presentarlo, pero en esa época era como, bueno, yo estaba destinado a estar en los márgenes del mundo de la economía, como venir de este... de repente ahora la escuela austríaca está en el centro de la escena, ¿no? Esto es simpático para mí. ¿Qué hay de la escuela austríaca en el programa de gobierno? Porque Milei también es un gran conocedor de los autores austríacos. Entonces vos decís, bueno, pero si es un gran conocedor de los autores austríacos, seguramente estamos viendo una política económica austríaca. Pero en realidad eso es como más difícil de ver. Cuando uno lee a la escuela austríaca hay posiciones que tienen que ver con, no sé, la política monetaria, el Banco Central, las regulaciones específicas de la economía. O sea, ¿debe el gobierno regular el comercio internacional? ¿Debe el gobierno regular las actividades internas de la economía? Por ejemplo, ¿debe regular el periodismo? ¿Debe regular al vendedor ambulante? ¿Debe regular el taxi? En general, muchos autores de la escuela austríaca van a proponer que el Estado se corra de muchos lugares. Por ahí no de la educación, digo, por ahí no de la seguridad, pero de muchos lugares. Eh, Ahora, a la hora de la política concreta, de mirar el mapa de dónde estamos, de dónde veníamos y qué se puede hacer en términos de pasos para mejorar, eh, un economista formado en la escuela austríaca va a tener una mirada muy parecida a la de un economista formado en la tradición de Chicago o a la de un economista formado en la UBA, por decirlo, formado en el mainstream total. Hay 10 consensos básicos en economía, que lo son consensos del mainstream, no son ni austríacos, ni chicaguenses, ni libertarios, ni marxistas, o sea, son consensos más básicos en donde todos más o menos están de acuerdo. Y uno de esos principios es, el mercado es un mecanismo eficiente para organizar la producción. El mercado libre, los precios, la propiedad privada, la iniciativa privada, sin que el Estado controle precios, sin que el Estado cobre demasiados impuestos, etc., ¿no? Entonces a lo que voy es, hay cosas que ya son de consenso. Hay una inspiración liberal fuerte, por supuesto. Hay una inspiración austríaca de decir, che, hay un norte ahí donde creemos realmente que el mercado es muy eficiente, es bastante superior a otros arreglos institucionales. Sí. ¿Y en lo concreto qué hacemos? Y, qué sé yo, hay que llevar a la economía desde una especie de... que estaba muy sovietizada, ultra intervenida, ¿no? A ver, cepo, precio máximo por todos lados, restricciones para importar, etcétera. Altísimos niveles de inflación. Hay que llevar esa economía a una economía más normal. ¿Y qué se hace? Y preguntar a los de la escuela austríaca, qué sé yo, preguntarle a un economista que más o menos entienda de las cosas y te va a decir que hay que hacer lo que más o menos se está haciendo. Ajustar el déficit fiscal, bajar la emisión monetaria, tener más o menos controlado el tipo de cambio, controlado una palabra que no es la mejor, pero más o menos en vereda el tipo de cambio, desregular, privatizar, dar un mensaje de que vas a proteger la propiedad privada. Y teniendo en cuenta el punto de partida, un austríaco está de acuerdo, un tipo de la escuela de Chicago está de acuerdo. Te diría que muchos keynesianos también están de acuerdo, ¿no? Entonces, me parece para mí interesante enfatizar en eso. Y si bien yo conozco mucho la escuela austríaca, vengo de ahí, me identifico con ese espíritu, últimamente, digamos, también, digamos,
trato de ser ante todo un economista bueno. Y a veces eso va al margen de las escuelas, digamos. Tiene que ver con... Hay consensos básicos en economía y me gusta rescatar mucho. Y son consensos básicos. Entonces, y creo que a partir de ahí se puede construir mucho en la realidad, ¿no? Trump es populista, de derecha en el sentido, pero no sé si en el sentido de Rothbard, porque es verdad que Trump también tiene el estilo de denuncia a los grandes medios, las grandes corporaciones que están todas compradas, que están todos en contra mío, la casta política tradicional, él sería un outsider en este sentido. Pero lo que no tiene Trump, que sí tiene Milei y que sí tenía el pedido de Rothbard, es inteligencia desde el punto de vista económico. O sea, los planteos de Trump son verdaderamente absurdos en materia de comercio exterior, por ejemplo, ¿no? Proteccionismo. Claro, el proteccionismo, el nacionalismo, ¿no? Digamos, no pasan la prueba de lo razonable desde el punto de vista económico. Es torpe, está mal planteado. La idea de que se me van los dólares y tengo déficit, la idea de que se me funden las industrias porque compito afuera, que bueno, puede ser que alguna industria sí se funda, pero lo relevante para la economía es el PIB per cápita, el crecimiento per cápita, el hecho de que pueda fundir una empresa y puedas ir a otra empresa que se crea, ¿no? Pero eso de vuelta, tampoco ni siquiera es muy libertario, es un consenso básico de la economía. Hay muchísimo consenso en economía de que la economía abierta funciona mejor que la economía cerrada. Entonces, lo que no tiene Trump, que es populista en el sentido de amigo y enemigo, denuncio a estrategia de denuncia, casta, etcétera, pero lo que no tiene es el condimento libertario. Ahí me parece importante, digamos, ser respetuoso de los datos y mirarlos bien. Entre el tercer trimestre del año 2023 y el tercer trimestre del año 2025, que es el último trimestre para el que tenemos datos oficiales, se crean en la economía 409.000 puestos de trabajo. Entonces hay una creación de empleo entre el 23 y el 25 de 409.000 puestos de trabajo. Esto está en la base de datos del INDEC llamado generación del ingreso. Entonces eso es lo primero que uno dice, pero entonces se crea empleo, no es que estamos destruyendo puestos de trabajo. Ahora, claro, vos ves el desagregado y se han perdido 200 y algo de mil puestos de trabajo asalariados formales, pero se han creado 600.000 más para compensar y quedar en el más 400 que en el del que hablábamos antes, ¿no? Ahora, ¿de dónde vienen eso? Bueno, 200 y pico de mil son informales, 400.000 son lo que el INDEC llama empleo no asalariado, que es el contrapropista, el monotributista. Entonces vos decís, yo digo, no voy a desconocer esa realidad, está bien, si me van a decir, bueno, pero... y, qué sé yo, ahora... ¿Cuál es el ideal de un país que anda bárbaro? Y que la gente tenga buen empleo, el que quiera tener, probablemente sea un empleo seguro, probablemente sea un empleo bien pago, probablemente sea un empleo registrado. Bueno, para eso tal vez haya que esperar muchos más años de crecimiento económico. Digamos, eso es algo que también uno escucha a todos los economistas, de izquierda, de derecha, de centro, y te dicen, si no crece la economía no se va a generar empleo privado. Yo lo acepto, por supuesto que es así. O sea, si de acá a 3 años la economía encadena 3 años de crecimiento y no aumentó el empleo privado, ahí quemamos los libros. Ahí sí, listo, vamos a revisar la teoría económica porque hay un problema. Si fuera por mí y si mi bolsillo fuera el de 69 Donald Trumps, agarro y le pago la vida a todo el mundo, ¿me entendés? Pero no depende de mí. Y no depende de la generosidad de nadie, porque por la generosidad de nadie podrías salvar a todo el mundo. Entonces, en realidad lo que hay que pensar es, ¿cómo salvas a todo el mundo? Y con el mejor sistema institucional posible, con las mejores reglas de juego, para que cada uno pueda encontrar la forma de salvarse a sí mismo, ¿viste? Puede que eso suene insensible, pero déjame hacerte 2 comentarios sobre lo que decías. En primer lugar, y yo siempre suelo decir esto, es, no hay forma de hacer las cosas muy mal en economía y que eso no tenga costos en algún momento. Y Argentina hizo las cosas pésimo. O sea, emitíamos para financiar el déficit fiscal. Entonces nosotros somos un caso de texto de todas las cosas que no hay que hacer en economía. Si pones precios máximos, va a haber faltantes. Si pones precios máximos por mucho tiempo, ese faltante se transforma en una destrucción de la actividad económica. Si pones cepo, va a haber brecha, van a caer las exportaciones, van a terminar creciendo las importaciones. Todo lo probamos y todo dio el resultado que tenía que dar. Entonces, cuando
pasa todo eso, las correcciones tienen costos. Cualquier pasaje de altísimos niveles de inflación a menores niveles de inflación implican costos en materia de actividad, el ratio de sacrificio, todo eso existe, es así. Para lo que se ha hecho, para pasar de un déficit fiscal de más o menos 5 puntos del PBI, pues yo no exagero, yo no digo 15, 5 puntos del PBI de déficit fiscal a cero en términos financieros, para haber hecho eso, para que la inflación haya pasado de 200 y pico de puntos a 30% de puntos, a 30 puntos, no estamos tan mal. O sea, ahora no dolió tanto como podría, digo, o es la resistencia social. Ahí no sabemos si no dolió tanto o no. Bueno, si hay resistencia social, ¿por qué será? ¿Qué tendrá este presidente? ¿Por qué la gente lo sigue apoyando? Hay que preguntarse esas cosas, ¿no? Obvio. Y lo segundo que vale la pena decir es que Milei puede ser, digamos, de vuelta, ¿no? Y austríaco, tal, insensible, lo que sea. Pero lo primero que hizo fue decir, lo que no va a caer en este gobierno va a ser la UH. Y eso es una mirada que vos decís, tiene bastante lógica, porque bueno, voy a tratar de ayudar, pero los que están recontra abajo. Ahora, si vos, clase media, con un ingreso donde estabas ahí, tenés que pagar ahora mucho más que la inflación, el gas y el agua, y sí, estás complicado. Pero son los costos que hay que pagar después de que prácticamente nos quedamos sin luz, sin agua, sin trenes, ¿entendés? No hay salidas fáciles. No hay salidas fáciles. Mi rol como economista, porque obviamente excede, digamos, si yo tuviera el bolsillo, le pago la vida a todo el mundo. Que bueno, me parece un mal sistema de incentivo, ¿no? Sí. Pero como economista lo que tengo que decir, lo que tengo que decir es que hay costos y que lamentablemente no hay salidas gratis, ¿no?